Dentro de los elementos del clima se tiene la temperatura del aire, la humedad atmosférica, la precipitación o lluvias, el viento, la nubosidad, la presión atmosférica y la radiación solar. Se tienen otros más, pero estos serían, digamos, los más conocidos y tal vez los que más interesan en la materia. Y hemos visto que podemos sacar distintos tipos de datos de temperatura media o temperatura máxima, mínima, tanto diaria como mensual, y hacer justamente un estudio de esa diferencia que puede haber de temperatura en un lugar, ya sea en un mes determinado o durante el año. Esta temperatura es el efecto sensible del calor en el aire. Nuestro cuerpo percibe el enfriamiento del ambiente donde estamos o el calentamiento. Y es por eso que esa sensación que tenemos térmica del calor en el aire es lo que nos obliga a sacarnos la ropa, ¿no es cierto? O a abrigarnos cuando sentimos frío. Esta temperatura, pero la que se mide en las estaciones meteorológicas es al aire libre, no es en interiores, y también es a la sombra, porque si el termómetro estuviese al sol, obviamente marcaría mucho más elevada la temperatura. Entonces eso cuidan que la medición sea a la sombra de la temperatura. Y se lo mide en grados centígrados. Entonces, las estaciones meteorológicas más completas, por así decir, o que necesitan más información, se va midiendo durante el día, y también se va registrando todos esos cambios de temperatura a lo largo del día, y nosotros ya sabemos cuál es el comportamiento de la temperatura, especialmente a lo largo del día en ciudades de La Paz y el Alto, ¿no? Entonces, obtenemos datos mínimos, si queremos, datos medios, que son los más adecuados para hacer interpretaciones, porque con mínimos podemos tener solo referencias, digamos, de cuál es la mínima, la temperatura en el mes, digamos, de marzo. Por ahí nos interesa saber cuál ha sido la temperatura máxima en el mes de marzo. Pero la que sí se usa bastante es la temperatura media, que justamente es esta temperatura entre los rangos mínimos y máximos que ya se obtiene justamente en las tablas del CENAMI, que pueden ser durante el día o durante el mes. Esos promedios que nos interesa, a veces sacamos promedios mensuales, promedios anuales, y esos son los datos que se obtienen para representar o para explicar más que todo el clima en general de una ciudad, de una región. Por eso cuando obtenemos los datos climáticos de una región, a veces copiamos de una bibliografía, pero de algún modo ellos se han remitido para dar esos datos, esos números, se han remitido a las fuentes justamente de las estaciones meteorológicas. Entonces, lo interesante es siempre recurrir en lo posible a esos datos de CENAMI para hacer comparaciones, especialmente sacar un promedio de los 10 últimos años de la temperatura que se da en un lugar, sacar promedios, porque sabemos que va variando, hay unos años por ahí más fríos, otros más calientes en la temperatura, de modo de sacar promedios. Entonces, las variaciones de temperatura en el transcurso de 24 horas también puede ser importante, depende del lugar. La zona de confort está establecida para el ser humano entre 18 grados centígrados a 25 grados centígrados. Pero nosotros los paceños y alteños sabemos que, ¿no? Para nosotros estamos más acostumbrados a veces a temperaturas menores, hasta de 18 tal vez, posiblemente, o podemos alcanzar una zona de confort porque nos abrigamos, no somos como los europeos que al tiro están activando sus
o los norteamericanos sus calefacciones o aires acondicionados. Nosotros nos vamos adecuando nomás prácticamente, ¿no? Y la humedad, que es otro elemento del clima, se refiere al porcentaje de la cantidad de vapor de agua que posee un volumen de aire en determinado momento. Este porcentaje hemos observado que es, por ejemplo, muy elevado en el terrarium, porque al final hay mucha cantidad de vapor de agua, perdón, que llega al punto de la saturación, que llega a ser hasta 100% de vapor de agua en porcentaje en el terrarium, y por eso hay justamente que se licúa, ¿no? Y hay el descenso a través de las paredes. Y esto se mide en porcentaje al aire libre, también en las estaciones meteorológicas. Y nosotros sabemos en general que La Paz y el Alto tienen bajo porcentaje de humedad relativa. Por eso necesitamos a veces humidificadores, poner, ¿no? Al interior de los ambientes, especialmente porque en época de lluvias y en esta época que ya está terminando, justamente es la que mayor porcentaje de humedad tenemos. Y como les decía, la saturación, la humedad relativa es 100%, justamente para que ya se licúe el agua, empiece a llover o se precipite. La precipitación o la lluvia se la mide en milímetros, es decir, el espesor que tendría la capa de agua llovida si ésta se acumula. En las estaciones meteorológicas hay unos envases que recuperan, ya sea en forma circular o en forma cuadrada, unos recipientes que acumulan la cantidad de lluvia. Y, por ejemplo, en 1 metro cuadrado, que puede ser el recipiente de superficie, cada milímetro que se mide, que aumenta o se recibe, equivale a 1 litro de agua de lluvia. Repito, cada milímetro de agua llovida en el recipiente equivale a 1 litro por metro cuadrado. Entonces, esa es la forma en que las estaciones meteorológicas observan la cantidad de lluvia. Si es más de 1 milímetro, si es más de 2 o 3 o 4 milímetros, se mide instantáneamente antes de que se evapore, además. Y esto sí, estos recipientes están justamente en el exterior. En el tema vientos, se miden en kilómetro por hora, que es el dato que nos dan en el CENAMI. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Ok. Las diferencias de temperatura producen diferentes diferencias de presión en cada altura a través de la atmósfera y originan la circulación de grandes masas de aire de las zonas de alta a las de baja presión. A eso se llama el viento. Entonces, el viento es producto de las diferencias de temperatura que producen diferencias de presión en la atmósfera y originan la circulación de grandes masas de aire frío y de aire caliente, y además zonas de alta a las de baja presión, y ahí es donde se denomina el viento. Entonces, si no hubiera el sol, por ejemplo, que calienta esas masas de aire, no habría el viento, que eso es lo que ocasiona al final o se mide en las estaciones meteorológicas. Y además, no solo se mida la cantidad de viento en kilómetro por hora, sino la dirección de los vientos. Hay unas veletas, hay unos nanómetros que justamente están calibrados para medir justamente de dónde viene el viento, ya sea del este, del norte, del oeste, que es la W, o del sur, pero también en todas las otras direcciones intermedias que se tienen. Por eso cuando hagamos la práctica
de justamente obtener una rosa de los vientos, ustedes van a hacer un diagrama donde estén estos puntos cardinales, pero aparte de eso, los otros puntos que son intermedios como el noreste, sureste, y aparte de eso, el noreste, el este-noreste, que son las otras intermedias, de modo de tener todo esto registrado o conocido, de modo de que podamos después graficar. Cuando en unos datos aparece la C, quiere decir que es calma, que no ha habido vientos, entonces no hay un valor de kilómetros, sería 0 kilómetros por hora. En el tema de nubosidad, se tiene justamente el promedio de la nubosidad mensual, que se expresa en octavos o décimos de cielo cubierto. Nosotros no hemos usado estos datos para obtener, pero sí se puede necesitar para hacer, por ejemplo, colocar paneles fotovoltaicos en alguna región y por ahí descubrir que el índice de nubosidad puede ser 9/10, 6/10 o 5/10, digamos, mensual. En ese caso, cuando tenemos valores mayores, quiere decir que la tendencia a tener cielo cubierto por nubes es mayor. Posiblemente esto sea, no sé, en el Chapare, en los Yungas, en ciertos sectores donde hay mucha humedad también, que está el cielo cubierto. Pero también hay otros lugares, especialmente desérticos, climas desérticos, donde más bien escasea las nubes porque no hay además vapor de agua o cuerpos de agua que ayuden ni vegetación para que pueda formarse las nubes. Entonces, cuando se diagrama o se explica la cantidad de nubosidad que hay, el círculo cielo despejado quiere decir que no tiene nada, ¿no es cierto? Un círculo vacío, pero hay distintos métodos que se pueden usar, 1/8 de cielo cubierto o 2/8 de cielo cubierto, etcétera, etcétera, o cielo oscurecido, va variando. La presión atmosférica que tenemos, que es el indicador de la densidad del aire, es la densidad del oxígeno que respiramos. Y ahora con el COVID creo que ya manejamos muchos el oxímetro, o el oxímetro se nos ha vuelto una herramienta muy importante para ver cuánto estamos respirando, si nuestros pulmones están trabajando bien. Sin embargo, esta presión atmosférica se la mide justamente con barómetros de mercurio o un barógrafo en las estaciones meteorológicas, que justamente la unidad de la presión, dice, se mide según la altura de la columna de mercurio equivalente o en milibares. Significa milímetros de mercurio, que son mmHg. Y en algunos lugares la densidad del oxígeno es muy, muy baja y en otros es muy alta. Por ejemplo, nosotros a mayor altura sobre el nivel del mar tenemos menor justamente oxígeno, ¿no es cierto? Que a niveles, a la altura sobre el nivel del mar, en lugares costeros. Dice, cuando la presión del oxígeno es baja, debido a la altura, como en el caso de la ciudad de La Paz y el Alto, pueden aparecer dificultades para la salud y por otra parte disminuye el peligro de incendios. Entonces, al no haber suficiente oxígeno o mayor oxígeno, también los incendios pueden ser menores. Pero también esto no lo explico aquí, hay que también considerar que puede aparecer también dificultades para el desarrollo de las plantas. Aquí no lo he puesto, pero como hemos visto, los árboles no crecen a la misma altura cuando estamos a 3.500 o 4.000 que cuando están a 200 metros sobre el nivel del mar. Entonces, eso es un tema justamente de la presión atmosférica.
En la radiación solar, se puede usar un instrumento que es el heliógrafo, que justamente mide en la unidad de kilowatt hora metro cuadrado por día, que significa justamente esa irradiación solar que incide sobre una superficie horizontal. Esto es importante porque, por ejemplo, en alturas como la ciudad del Alto y La Paz tenemos mayor kilowatt horas por metro cuadrado día. Y la heliofanía efectiva es el número de horas de sol registradas. Entonces, también este es un parámetro que ayuda mucho a determinar, hacer mapas solares de los países. Por ejemplo, nosotros tenemos los mapas solares de Bolivia, donde justamente se ve dónde hay regiones más, con mayor número de horas de sol registradas y además mayores índices en esta unidad. Acá, sacando de un libro eh, que justamente explicaba la radiación global media para diferentes regiones de Bolivia, se ve que, por ejemplo, el altiplano boliviano tiene buenos índices de kilowatt hora, porque miren, está en el mes de enero y está sobre 8, va disminuyendo a 7. Después hay una meseta hasta abril que se mantiene en 7 kilowatt metro cuadrado, kilowatt hora metro cuadrado día. Y después desciende, sí, en la época invernal, pero llega hasta 5 por lo menos, que también se considera bueno, y vuelve a subir después a más de 8, y se queda por 8 en esta unidad. Eso es en el altiplano. Y en los yungas es un gráfico que se ve intermedio. Y en los llanos, que sería Santa Cruz, Beni, se tiene, por ejemplo, menor cantidad, 6, por ejemplo, kilowatt hora, y hasta puede llegar a mucho menos, posiblemente a unos 2 acá. Entonces, por eso hay sectores, regiones más factibles o donde la energía solar, por ejemplo, se la debe aprovechar. Y aquí está demostrado, porque hay esas mediciones. La radiación solar de onda corta, que sería la ultravioleta, aumenta con la altitud. Esto nos da índices de ultravioleta, índice UV, que son también más altos en el altiplano boliviano y por lo tanto también más peligrosos, porque a veces hay eh, adelgazamientos de la capa de ozono donde lamentablemente por esos sectores penetra más los rayos ultravioleta y esa no es para nada beneficiosa para los seres vivos. Hasta ahí no sé si tienen alguna duda. Bueno, una consulta más que todo, arquitecta. A ver, Eh, dime, bueno, Manuel. estaba viendo algo interesante que me llamó la atención el otro día en las noticias que se muestran en el Google y decía que Bill Gates iba a atenuar esto de la radiación solar, es decir, proteger un poco de que haya tanta, por justamente ya no hay tanta protección porque no, por la capa de ozono, ¿no es cierto? Entonces él quería atenuar esa situación y lo va a hacer, dice, es un proyecto que lo tenía, pero no sé si eso es factible o si nos traería alguna complicación en realidad. Ay, mira, no, algo me parece haber escuchado, pero no he profundizado en la lectura de de esas noticias, Manuel, te soy sincera. Eh, lo que pasa es que vamos a ver en el tema aire cómo, y ahora, ¿no? Tenemos también el calentamiento global. Vamos a ver que es una situación muy preocupante a nivel mundial
Entonces, cualquier medida, yo pienso que se haga o que se tenga idea de científicos o de quien sea que vaya en bien, digamos, de ese equilibrio que necesitamos en nuestra atmósfera, yo creo que está correcto. Pero te invito a que, ¿no? Realmente vayas viendo este tema para que nos puedas actualizar y tú más bien nos puedas contar de qué se trata cuando veamos el tema muy concretamente del aire, ¿te parece? A ver cómo nos va. Ya, arquitecta, gracias. No, a ti las gracias. Entonces, continuando, si bien los factores que modifican, o bueno, hay un clima estándar que está justamente medido por las estaciones climatológicas específicas y que ya nosotros podemos conocer, hay que también entender que hay factores, como ya hemos estado hablando, que modifican el clima. Uno es la latitud, otro la altitud sobre el nivel del mar, el relieve o la topografía, la distribución de tierra y agua, que ya también hemos hablado, la influencia de los cuerpos de agua en el clima, las corrientes marinas y las modificaciones al entorno que hace el ser humano con las edificaciones. Entonces, todo lo que en teoría puede tener una estación meteorológica que dice que el clima es así, ya localizado, por decirles, en un espacio urbano concreto, se va alterando porque obviamente hay distinto también asoleamiento por estas modificaciones al entorno, se crean sombras, corrientes de viento, en fin. Entonces, a nivel mundial, la latitud es un aspecto que hay que considerar en cuenta, haciendo un pequeño repaso. Se tiene justamente latitudes al norte de la línea de Ecuador, cuando hay la línea de Ecuador es donde está 0 grados acá, y latitudes sur, que serían todas las regiones que se encuentran bajo la línea de Ecuador. Determina, dice, la incidencia de los rayos solares sobre la Tierra en un punto determinado. En el tema asoleamiento vamos a ver justamente cómo con la inclinación de la Tierra que tiene permanentemente el eje de la Tierra, hace que el asoleamiento sea realmente diferente en las estaciones del año y a lo largo de esa trayectoria que tiene la Tierra alrededor del Sol y esa inclinación del eje, en algunos momentos se equilibra como primavera y otoño, se tiene como temperaturas casi similares en ambos hemisferios, pero cuando se tiene invierno en un hemisferio y verano en otro, se da esas situaciones de clima opuestas. Y ni qué decir las regiones que se encuentran más hacia los polos, que empieza a enfriarse justamente de latitudes norte muy extremas o latitudes sures. La altitud, nosotros ya expertos porque vivimos en una ciudad donde tenemos altitudes muy, muy variadas en toda nuestra ciudad de La Paz y más si ya hacemos un estudio de una región metropolitana que sería justamente considerar el Alto, considerar Río Abajo, Mecapaca y todo lo demás. Entonces, hay una variación muy grande de altitudes y nosotros tenemos que entender que esos metros sobre el nivel del mar, que es la distancia de un plano horizontal hasta el nivel del mar que se mide, esos metros sobre el nivel del mar no son gratuitos, ¿no? Que se tienen altos o bajos. Determina el clima de un lugar. Y es que a mayor altitud se tiene menor temperatura. Y aproximadamente, que es lo interesante, si tenemos 100 metros de diferencia de un lugar a otro, 100 metros, bueno, aquí tenemos 1000 metros, que ya eso es muy, muy elevado en este gráfico, pero si solo tenemos 100 metros, como ocurre, por ejemplo, en las laderas, una ladera baja y una ladera alta, digamos, en los niveles de que puede haber 100 hasta o 200 metros de diferencia, se tiene que la temperatura
va variando por lo menos medio grado centígrado o 0,5 grado por cada 100 metros sobre el nivel del mar, metros de altitud. Entonces, en verano se dice que hay esa variación y en invierno puede haber justamente cada 120 metros esa diferencia de temperatura. Entonces, yo les pregunto ahora, si, digamos, en el alto estamos, redondearemos, 4.000 metros, y en la Plaza Murillo estamos a 3.600 metros sobre el nivel del mar. ¿Cuántos metros hay de diferencia entre la Plaza Murillo y el Alto? ¿Alguien me ha seguido? Que no sea Manuel, otros. Otros chicos, a ver. Yo sé que Manuel va a levantar la mano ahorita. Uy, creo que voy a dar los puntos, ya voy a tener que anotar participación. Repito. Arquitecta, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? Claro, claro. Tenemos 3.600 de altitud sobre el nivel del mar en la Plaza Murillo. 3.600. Y en el alto, digamos que llegamos a la estación meteorológica de Asana, del aeropuerto del Alto, está a 4.000. Entonces, ¿qué diferencia de altitud tenemos? Pues 400 metros, arquitecta, ¿o no? Ya, ahora, según lo que he expuesto, ¿qué diferencia habría de temperatura? ¿Cuántos grados sería entre la Plaza Murillo y el Alto? Considerando lo que he mencionado acá, a ver que lo voy a remarcar. Ya sabemos, ¿no? Pues, Hemos, arquitecto, yo creo que pasamos de unos 10 grados centígrados a menos 0 grados. pero a ver, si dice aquí aproximadamente desciende 0,5 grados por cada 100 metros o aumenta, ¿no? Podríamos decir, ¿qué diferencia de temperatura encontraríamos? Es una linda pregunta de examen. 2 grados, Arque. Ajá, ¿están de acuerdo todos? Sí, arquitecta. Sí, Sí, arquitecta, ahora sí le entendí la pregunta. Ahora sí, bien, qué bueno. Entonces, hagamos el cálculo del Lipari, el puente del Lipari, todos con ese. Está a 3.000 metros. 3.000 metros sobre el nivel del mar. Y el alto, digamos que se les ocurre bajar o subimos los que estamos en río abajo hasta el alto, imagínense. ¿Qué diferencia de temperatura habría? Estamos hablando en el mismo momento, ¿no? Digamos que pudiéramos medir entre una persona que está en el puente del Lipari y alguien que está en el alto. Porque obviamente que hay diferencias de temperatura en el día, ¿no? Todo eso. Pero ahorita lo que nos está diciendo la teoría es que hay justamente una diferencia de aumento de temperatura o de rebaja de 0,5 grados por cada 100 metros. Y si estamos a 3.000 y otros están en 4.000, sería 5 grados. 5 grados, arquitecta. Ujú. Está bien, ¿no? Sí, arquitecta, 5 grados. Entonces se dan cuenta lo interesante que es vivir entre La Paz y el Alto o con todas estas variaciones de altitud, que es un privilegio para la ciudad de Quito, en Ecuador, o La Paz, que se tiene así una topografía bastante accidentada. Entonces eso dice la teoría y se debe dar porque prácticamente yo pienso que las temperaturas, si comparamos del alto a determinado momento con las del Lipari, por si tuviéramos todo ese registro, se va a dar justamente esas diferencias, ¿no? Ahora, si La Paz está muy caliente, también el Alto, ¿no es cierto?, está bastante caliente porque hay ya manifestaciones del cambio climático que se están evidenciando. Bien, entonces la pregunta del examen ya la conocen.
¿Sí, Edson? ¿Quieres comentar algo, Edson? Perdón, no. Ah, ya, ok. Entonces, otro factor que afecta el clima es, esas condiciones normales del clima, es el relieve. El relieve que justamente son esos accidentes topográficos que se tiene, y como ya habíamos hablado en mesoclima, por ejemplo, en el mesoclima hay de barreras orográficas, y he mostrado este gráfico. Justamente este relieve determina corrientes de aire, insolación, tipo de vegetación y grado de humedad diferente de una ladera a otra, o de una superficie en otra. Hace poco estábamos hablando de una meseta de Alto Ipabí, que por ejemplo está más expuesta a los vientos, porque posiblemente tengamos una diferencia de altitud entre Alto Ipabí y Bajo Ipabí de 100 metros, posiblemente, yo no estoy segura. Entonces, no solo por la altitud sobre el nivel de mar de una meseta que puede estar acá, o de una barrera orográfica como esta, sino por esas corrientes de aire, insolación y grado de humedad diferentes que se dan. Y también hemos visto que hay vientos ascendentes durante el día, que están justamente por la acción del sol que calienta el aire. Hay vientos ascendentes y vientos descendentes que hay en la noche, porque ya se enfría el aire. Ya no hay el elemento sol, la energía solar que calienta las masas de aire. El cuarto factor es la distribución de tierra y agua. ¿Por qué? Porque el agua es un regulador del clima. A mayor cantidad de agua, como es en Copacabana, por ejemplo, se tiene un cuerpo de agua enorme que está afectando a la localidad, que está afectando a la población acá, y almacena energía, este cuerpo de agua, proporciona mayor humedad. Nosotros hemos debido notar que en Copacabana tenemos más humedad, y ayuda a disminuir la temperatura el hecho de que haya mayor humedad. Entonces acá sí hay temperaturas, digamos, como en el altiplano, que a ratos uno cree que nos podemos estar asando, cocinando, pero este elemento que es el agua hace que justamente las temperaturas desciendan y haya mayor humedad. Después, a nivel global, a nivel planeta Tierra y continentes, las corrientes marinas nos muestran que también afectan en el clima. Y en el clima podemos decir macroclima, porque hay un movimiento de traslación continuado y permanente de las aguas de mar en una dirección determinada. Y eso así que ya se tiene estos mapas de las corrientes marinas, de corrientes frías y corrientes cálidas. ¿Y qué es lo que pasa? Al calentarse las aguas de los mares y de los océanos en la superficie, empiezan a mover el agua en ciertas direcciones. Hay océanos y mares más profundos y otros no, pero hay una tendencia ya normal que manejan los expertos en clima y en el tema justamente de que estas corrientes frías y cálidas determinan también, ¿no es cierto?, movimientos en el aire que pueden afectar a los continentes. Estamos nosotros muy atentos a veces a estas situaciones que explican cuando hay los huracanes que se están acercando, ¿no es cierto?, a ciertos lugares. Y por último, las modificaciones al entorno, que significa justamente que el ser humano introduce elementos artificiales como ser las edificaciones, retira vegetación o no planta la adecuada, no repone en áreas verdes, y son modificaciones que genera el hombre por esa su actividad en la ciudad. Mal o bien, bueno, hay esa actividad, ese impacto. Entonces, el hecho de que haya edificaciones muy altas, muy bajas, pisos de cemento o asfalto en mucha cantidad, se asfaltan las vías, las carreteras, empieza a haber posiblemente poca cobertura vegetal porque se saca para hacer edificios, para lotear, en fin, como se ve. Entonces se crea justamente la isla urbana de calor acá, más caliente, como hemos analizado,
además aire contaminado también más en el centro de las ciudades, y esa es una modificación del clima, la presencia justamente de la actividad humana y de los elementos. ¿Y qué empieza a haber? A veces ráfagas locales en las calles. Por ejemplo, nosotros sabemos ya que hay vientos fríos posiblemente en Miraflores que vienen desde Villa Fátima hacia la parte sur de Miraflores por la avenida Bush. Y sabemos también, por ejemplo, en qué regiones tenemos la tendencia de los vientos más helados. Pero aparte de tener vientos así en general que van de una dirección a otra y con una velocidad determinada, lo que pasa es que ya a nivel de la superficie o a pocos metros empieza a toparse con elementos extraños y ya se ralentiza el viento o empieza a encauzarse por lugares que ni nos imaginamos. Entonces, esa es digamos, lo que hay que tener en cuenta, que el microclima va siendo afectado, especialmente en estos lugares donde estamos nosotros habitando, a raíz de la presencia de elementos, ausencia o presencia. Entonces, ahora continuamos con lo que es el calentamiento global y el cambio climático. Vamos a ver qué cantidad me falta para terminar esta parte. Ya, está bien. Continuamos nomás. En el tema del calentamiento climático, o calentamiento global y cambio climático, perdón, vamos a analizar qué es ese calentamiento global, ¿no? El calentamiento global se refiere justamente al aumento o el incremento a largo plazo en la temperatura promedio de la atmósfera. Estamos viendo que la temperatura de la atmósfera va subiendo casi de década en década y a veces va incrementándose, por decirles, en solo medio grado, pero ese medio grado ya es preocupante. Entonces, cuando se hace estudio de esa temperatura promedio de la atmósfera, se está observando que realmente no se está estabilizando en una cifra, sino que tiene una tendencia al aumento. Y esa tendencia al aumento es lo que preocupa a los científicos y a todos, ¿no? Los ecólogos o ambientalistas. La causa del calentamiento global se cree que es la emisión de gases de efecto invernadero que se desprenden por actividades humanas principalmente. Aunque sabemos que hay gases de efecto invernadero que también se producen naturalmente, ¿no es cierto? Sin embargo, la actividad humana, especialmente en las ciudades, se ha concentrado mucho y se produce mucha contaminación. Por eso viene este análisis del clima urbano, ¿no es cierto? De la isla de calor. Entonces, este incremento a largo plazo, que a ratos es como la rana que está metida en la olla, ¿no es cierto? Hay un ejemplo de una ranita que está metida en una olla de agua caliente y dice que se va adaptando porque va subiendo la temperatura, pero la rana es como todos, ¿no? Nos vamos adaptando a una temperatura un poquito más elevada, pero no nos imaginamos que algún rato esa rana va a perecer porque la temperatura del agua va a ser muy alta y ahí sí se va a cocinar, ¿no? Y nos vamos a cocinar. Los efectos del calentamiento global es que se da lo que conocemos como inestabilidad climática o cambio climático. Entonces, no es lo mismo de hablar de calentamiento global y cambio climático, sino que el efecto del calentamiento global es el cambio climático. Y viendo aquí estas gráficas, se tiene mucha información hoy en día que los gases de efecto invernadero son los que en general se cree que ocasionan el calentamiento global, y este calentamiento global ocasiona sequías, inundaciones, etc. Y hay un fenómeno en la atmósfera, que ya lo vamos a ver en el tema atmósfera, que justamente se está habiendo mayor temperatura en la superficie de la Tierra a raíz de la contaminación alta que se tiene en todo este nivel de la atmósfera.
Entonces, el efecto invernadero es una condición natural de la Tierra, el efecto invernadero. Si no hubiera efecto invernadero, no habría vida. O sea, hay una capa natural de vapor de agua, dióxido de carbono y metano, que sería esta celeste, sobre la superficie de la Tierra, o a ciertos metros de la superficie de la Tierra, perdón, que hace posible la vida sobre el planeta. Entonces, cuando uno dice efecto invernadero, es lo que se está dando en el terrario, además. Se está creando un efecto invernadero de crear un microclima. Esta capa natural retiene los rayos solares de la incidencia muy fuerte que puede tener sobre los tejidos de plantas y animales. Por eso hace posible la vida sobre el planeta. Sin esta capa no podríamos estar con vida. Se quemarían nuestros tejidos rápidamente. Pero ha sido alterado con la actividad humana, se dice, por la emisión de mucho CO2, muchos óxidos nitrosos, muchos otros gases contaminantes que se han concentrado en esta parte y hace que aquí aumente la temperatura. En general, ahora la temperatura o el 70% de la energía solar es devuelta al espacio, porque se atraviesa el 100% de los rayos solares, pese a que se mitiga acá, pero hay un 70% que se devuelve y solamente se queda un 30% como radiación infrarroja, ojo. Dice, parte retenida por los gases, o sea, a mayor cantidad de gases que se encuentra en esta capa, se retiene más, y es lo que produce el efecto invernadero. Por lo tanto, hay un delicado, dice, balance, el aumento de temperatura promedio de entre 0,4 a 0,8 grados en los últimos 100 años, y esto eran cifras del año 2000. Que en los últimos 100 años había habido un aumento entre 0,4 y 0,8 grados centígrados en 100 años. Uno dice en 100 años no pasa nada, pero no es eso, sino que a medida que se ve el futuro, se ve que estos índices, si es hasta 1 grado en 100 años, es demasiado para la estabilidad del planeta o de la vida del planeta. Y este es el efecto, al final, ahora que se da invernadero, pero ya desequilibrado por las altas temperaturas que tenemos a nivel de la superficie. Entonces, no estamos permitiendo que la radiación infrarroja se devuelva, ¿no? En la medida que es una capa natural. Esa inestabilidad climática hace que, acá dicen, aumento de temperatura de 2 grados, por ejemplo, otras fuentes bibliográficas, dice de 2 grados centígrados en el 2010, aumento de 4 grados, calculan que va a ser al 2100. Uno dice, bueno, no vamos a vivir al 2100, no sé, pero no se trata de pensar en uno solo, sino en toda la humanidad, en toda la descendencia que tenemos y la inestabilidad climática que van a tener que vivir con todas las consecuencias, lamentablemente, nuestras generaciones, ¿no? Y eso tiene impactos potenciales del cambio climático, tanto en la salud, en la agricultura, en los bosques, en los recursos hídricos, en las áreas costeras y en las especies y áreas naturales. Por eso hay la preocupación y las convenciones, los acuerdos de reducción justamente del dióxido de carbono, o justamente reducción del efecto del cambio climático, prácticamente del calentamiento global. Entonces, los fenómenos climáticos yo los he puesto en un cuadro para que se puedan entender en el sentido de que no solo hay el aumento de temperatura, ¿no? Uno de los fenómenos es el aumento de temperatura, que ocasiona deshielo de los glaciares. Esos glaciares tienen agua dulce, ¿no? Entonces, cuando se deshielan los glaciares en forma más rápida, hay un aumento del nivel del mar y también va a producir una escasez a futuro de agua dulce, porque el deshielo de ese momento servirá, pero al haber menos glaciales, ya se tiene para el futuro pensado que va a escasear agua dulce.
Y por lo tanto, la pérdida al haber aumento del nivel de temperatura, el nivel del mar, hay pérdida de servicios subterráneos, anegamiento de vías, o sea, las zonas costeras son muy vulnerables porque va a aumentar el nivel del mar. Y eso amenaza la supervivencia de las ciudades costeras principalmente. Acá se ve el ejemplo muy concreto del deshielo de glaciares en Chacaltaya. Por ejemplo, y aquí vemos el osito, estas imágenes que van por todo lado. En 1940 Chacaltaya tenía hielo, en 1900, creo que dice 52 posiblemente, ya tenía reducción. En 1990, miren, ya había así una lengüetita. En 1994, ya casi nada. Y eso estamos hablando de 1994, al 2010 no tengo fotos, pero prácticamente ya no hay hielo. Y el tema del aumento del mar en simulaciones de ciudades costeras es preocupante porque basta que 1 metro suba el nivel del mar para que ya vaya anegando, ¿no es cierto?, las ciudades costeras. ¿Y en qué nos puede repercutir a nosotros? Porque nosotros nos beneficiamos con el agua de la cordillera, de los deshielos, el agua dulce, y quiere decir que va a haber una escasez de agua potable, que el planeta en sí está en riesgo, y hay áreas que justamente que son estas rojas, o rojo-naranjas, que justamente serían áreas donde hay disminución de los deshielos y reducción de los glaciares, que pueden generar escasez de agua potable a la larga, lo que afecta a millones de personas, porque solamente el 3% de agua dulce está disponible para tantos millones de habitantes. Otro fenómeno que ocurre, otro fenómeno del cambio climático son justamente las heladas y las sequías. Entonces, las heladas, las sequías se están dando con mayor intensidad. ¿Y eso qué puede provocar? Principalmente daño en cultivos y en áreas verdes. Y eso ocasiona un riesgo en la seguridad alimentaria. Se destruyen cultivos, se destruyen, ¿no?, todo lo que querían cosechar los campesinos en nuestro país, por ejemplo, porque hay esas heladas, esas granizadas que destruyen, o no llueve, y de repente todo lo que se ha pensado cultivar o recoger ya no se puede cosechar, ¿no?, lo que se ha sembrado. En el tema del altiplano, dice que las ecorregiones del país tienen distintos grados de sensibilidad al cambio climático, y el más vulnerable es el altiplano boliviano porque presenta fuertes heladas, incremento de intensas sequías y acelerado retroceso de glaciales. Y eso decía el PNUD en el 2008. El exceso de precipitaciones, vientos intensos son otros fenómenos también climáticos, donde justamente vamos a ir viendo que el exceso de precipitaciones granizadas ocasiona daño en los cultivos y también riesgo en la salud, en la seguridad alimentaria. Las lluvias intensas, eso ya damos fe. Los huracanes también, y en el tema de lluvias intensas ocasiona aumento de caudales de río, a veces deslizamientos, inundaciones, arrastre de sedimentos, y todo eso ocasiona daños en infraestructura, equipamiento y vivienda. Entonces las ciudades ya tienen que volverse resilientes o tienen que justamente estar atentas a los desastres que van a ocurrir en ciertas temporadas, y por eso hemos hablado de esa norma también que se tiene, o esas normas en relación a la vulnerabilidad de ciertas áreas a los desastres, inundaciones, etcétera, etcétera.